Quizá la mayoría de nosotros podemos identificarnos con la experiencia del temor a nuestra propia casa o bien a los espacios de nuestro hogar que se quedan en penumbra. Tal vez en la noche corres por las escaleras apagando todas las luces sin voltear atrás porque sientes que algo viene detrás de ti. Entras a tu recámara y te envuelves en las cobijas. Quizá aún haya quienes duermen con una lámpara prendida e incluso hayan escuchado ruidos en la sala, pasos en el techo o visto sombras sobre la pared. Para algunos, esto podría tener una explicación vinculada con nuestra percepción alterada, la imaginación o la sugestión. Pero hay para quienes su casa oculta secretos en la oscuridad. ¿Qué pasaría si de verdad hubiera una entidad maligna en tu casa? In this house. Esquina Maring es el debut como director de Kyle Edward Ball, un cineasta canadiense que en 2020 desarrolló un cortometraje titulado Heck, que subió a su canal de YouTube y cuyo concepto sirvió como antesala de este, que es su primer largometraje. Se estrenó en el 26º Festival de Cine de Fantasía en Montreal el 25 de julio de 2022. Posteriormente, luego de un incidente en el que la película se filtró en Internet, llamó la atención gracias a la reproducción de fragmentos en redes como TikTok y Twitter. Comercialmente, se estrenó el 13 de febrero de 2023 en Estados Unidos gracias a la distribución de IFC Midnight y saltó a la plataforma Shudder el 2 de febrero. En México llegó a finales de mayo a nuestras pantallas. Fue filmada digitalmente en la casa de la infancia de Kyle Edward Ball y retoma el concepto de su canal de YouTube, en el que subía videos basados en las pesadillas de sus seguidores. Esquina Maring trata precisamente sobre la pesadilla hecha realidad de dos pequeños hermanos, Kevin y Kaylee, que se quedan encerrados en su casa y descubren que están solos. Sus padres se fueron, no se despidieron de ellos y las ventanas y puertas han desaparecido. Además, se hallan totalmente en penumbras, salvo por los artilugios de luz que el propio director utiliza para arrojar iluminación, como es el caso del brillo de la pantalla de televisión, lámparas de mesa o de mano y luces en el baño. La película tiene un aspecto experimental debido al formato en que fue filmada, la manera en que se encuadra y las texturas de la imagen que lucen granuladas, en tonos azules por lo general, como si se hubiese usado una cámara High 8 como las que solíamos utilizar algunos de nosotros en nuestras infancias, o al menos aquellos que hicimos experimentos con nuestras cámaras en algún momento. Y justo como se aprecia experimental, aunque quizá esa estética es totalmente intencional, los encuadres están cortados, casi como si alguien estuviera jugando con la cámara, lo cual no me parece gratuito porque son dos niños quienes están en el centro de la narración. Pues el conflicto se agrava cuando se percatan de una presencia sobrenatural que les da órdenes y es la responsable de la desaparición de objetos, espacios y entradas en la casa. Como espectadores, solo nos percatamos de esa presencia debido a su voz, que proviene de la oscuridad y está en segundo plano, es decir, apenas y es audible, pero se logra escuchar porque Kyle Edward Ball no agrega música a la película. Así pues, se trata de una colección de imágenes de una casa que se encuentra en la oscuridad y en un incómodo silencio, cuyos habitantes están a merced de un ente del cual en algún momento podríamos incluso tener la duda de si existe o es producto de una sugestión desbocada de los niños. In this house. La película presenta similitudes estéticas con filmes como Actividad Paranormal de Oren Peli, que creo es la referencia más inmediata,
Y en la narrativa, con películas como Los visitantes de M. Night Shyamalan, por mencionar un par de ejemplos. No obstante, no la considero un falso documental ni mucho menos un found footage. En este caso, la cámara se coloca como una narradora externa que registra las acciones de los niños. Hay una que otra secuencia en la que podríamos argumentar que la cámara asume el punto de vista de Kevin, como aquella en la que el niño entra a la habitación de sus padres y desde un ángulo casi picado al ras del suelo mira a su madre sentada en la cama, aunque esta figura es en realidad un truco de la presencia que les está manipulando. Pero en general considero que no se presenta como un filme de metraje encontrado. Los encuadres y ángulos son una elección estética del director, que también es autor de la historia, y funcionan como estrategias para generar miedo. Para empezar, nunca vemos los rostros de los niños ni de la amenaza, lo cual quita la primera fuente de afecto e identificación con una película, que es precisamente el rostro. Eso ya genera cierta incomodidad. Lo único que apreciamos son los encuadres de los pies o manos, si no es que sombras de los niños. De igual forma, no vemos los espacios completos, solo una parte de la cama, del sillón, acercamientos a objetos y superposiciones de montaje que muestran cómo estos objetos están desapareciendo. Curiosamente, son cosas que los niños necesitan urgentemente, como el inodoro, objetos que podrían servirles como arma, o bien juguetes que sirven como entretenimiento para ellos, pero que con la iluminación difusa o en color azul adquieren un tono sombrío que hace que los niños no los quieran tocar. Con estas estrategias, el director limita la visión al espectador. Esto y presentar encuadres cortados son una estrategia afectiva para generar temor. Al igual que los personajes, como espectador no tienes una percepción total del espacio, no hay profundidad de campo ni visión periférica, lo cual hace a los personajes presa fácil de un ataque y a las audiencias presas de un susto que no saben de dónde vendrá ni en cuál momento, sobre todo porque en este caso no existe la guía de la música que en otros filmes dirige el susto in crescendo. Aquí no sucede eso y algo más importante es que Kyle Edward Ball evita el jump scare continuo o el susto continuo. Detecté solo dos, pero en general esa amenaza virtual, o sea, que es posible que suceda, y que es producto de la visión obstruida, no se materializa en sustos constantes, solo esparce la presencia del miedo. Esa estrategia hace que la película sea un continuum de incertidumbre y que en el caso de los sustos que introduce, estos se elaboren de manera larga, logrando mantener una tensión continua. Desde luego que la película también genera dudas acerca de qué pasa en la casa y qué es la amenaza. Esta última se identifica en algún momento, no con rostro, sino por nombre. No haré el spoiler, pero sí puedo adelantar que este, como muchos otros ejemplos en el cine de terror, no es un filme que se preocupe por explicar los orígenes de la maldad. Sobre sus significados podríamos inferir diferentes cosas, ninguna más atinada que la otra. Hay varias teorías que ya circulan en Internet sobre el significado final, pero yo solo puedo hablar de lo que veo. Dos niños que se quedan solos en casa y deben enfrentar una presencia desconocida para la cual no están preparados, porque son niños. ¿Qué niño no estaría preparado para enfrentar algo desconocido sin sus padres? Esa es la pesadilla que se presenta aquí y que conforme pasan los minutos se vuelve angustiosa, como cuando estás solo o sola en tu casa y piensas que algo saldrá de la oscuridad, pero nada sale y así pasan las horas hasta el amanecer, con esa angustia. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la siguiente entrega.